Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. La religiosidad, como todo fenómeno humano, va teniendo mutaciones, cambios, adaptaciones, y el caso mexicano no es la excepción. El año pasado, en plena pandemia, hubo un acto que a mí me llamó mucho la atención, y es que la Iglesia Católica convocó a que no hubiera una concentración alrededor de la Basílica de Guadalupe. Digo que me llamó la atención porque en ese momento todavía las autoridades estaban en una, diría yo, actitud muy laxa con relación a la pandemia, y la Iglesia actuó muy responsablemente. Y nos dimos cuenta de que sí, como dice el dicho, todos los mexicanos a lo mejor no son católicos, pero son guadalupanos, pero además son ciudadanos, y no fueron. Y hubo un vacío alrededor de la basílica, y un vacío que nos habla de que ese ciudadano también se mira a sí mismo primero como mexicano, y que cumplió su responsabilidad al llamado de la Iglesia. Y para hablar de este fenómeno es que hemos invitado a uno de los especialistas mayores en el país, a Roberto Blancarte, para simplemente tomar como pretexto este 12 de diciembre y decir, ¿y dónde estamos parados? ¿Cómo ha evolucionado eso? ¿Hacia dónde vamos, Roberto? Qué gusto tenerte acá. Muchas gracias. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar hay que reconocer que aunque se diga un poco de manera alegórica quizás, que bueno, todos los mexicanos somos guadalupanos, aunque no todos seamos católicos, la verdad es que no es cierto. La verdad es que hay que más bien reconocer que este país es cada vez más plural en términos religiosos y que los que son guadalupanos son esencialmente los católicos. Y una parte de los católicos. Bueno, más o menos yo diría, de acuerdo a las encuestas, más o menos el mismo número de personas que dice ser católico, dice ser guadalupano. Estamos hablando de... Del 77.7, 78%, digamos, para redondear, según el último censo de católicos mexicanos, ¿no? Pero entonces quiere decir que hay, pues, 22%, ¿no?, que no son católicos. Estamos hablando de muchos millones de mexicanos que por lo tanto tampoco son guadalupanos, porque no les podemos exigir, aunque yo tenía amigos, y a propósito de lo que... Monsiváis lo decía. Monsiváis, Daniel Cassés, que era un profesor de la universidad, que era judío, me dijo, no, es que a mí de niño me llevaban a la basílica, y entonces soy medio guadalupano por eso. Pero es más bien como de, digamos, un poco decirlo en términos culturalmente todos. Y retórica, mejor, sí, fácil, retóricamente, ¿no? sí. Pero la verdad de las cosas es que uno no le puede exigir, y ese sería un error, exigirle a los judíos mexicanos que sean guadalupanos, pues no tienen por qué serlo. Y tampoco a los protestantes mexicanos que sean guadalupanos, porque no tienen por qué serlo. Y estamos hablando, insisto, de 14 millones de protestantes, estamos hablando de 50,000, 60,000 judíos que no tienen por qué ser guadalupanos para ser mexicanos, porque ese es el otro punto, ¿no? Ahora, el símbolo de la Virgen de Guadalupe sigue siendo obviamente muy fuerte, no solo por el número de católicos, sino por lo que históricamente ha sido, ha representado para muchos, pero hay que reconocer que ya no es el símbolo de unidad que alguna vez se pretendió. ¿En qué sentido puedes afirmar eso, más allá, digamos, de que han bajado de forma importante el porcentaje de católicos respecto a la población, pero también dentro de los católicos habrá menos fervor por la Virgen, porque tampoco eso tiene por qué ser estable? Sí, puede haber sí, católicos que sean guadalupanos y no se han parado una sola vez en la celebración del 12. Sí, no, como tú bien lo dices, hay muchas maneras de ser católico. Cada cabeza es un mundo, de hecho. Y obviamente hay quienes, digamos, se reconocen más en un culto mariano, y hay quienes se reconocen mucho menos en eso. Y hay gente que, digamos, tenemos en el último censo un 15% de personas o 10%, perdón, de personas que dicen que ya no tienen ninguna adscripción religiosa. Y luego, cuando uno platica con los católicos, uno también se da cuenta que su propia concepción, por ejemplo, de Dios, varía muchísimo. Claro. Su propia concepción de la relación de ellos con la institución también varía muchísimo. Entonces, bueno, ser guadalupano no cuesta ningún trabajo, ¿no? Identificarse como tal, pues, es, digamos, relativamente fácil, pero yo creo que lo que tendríamos que pensar es, bueno, ¿qué significa ahora ese culto para la gente?
¿no? Digamos, ¿qué nos dice todavía hoy una virgen que se manifestó, según la tradición, digamos, católica, protectora de los indígenas, protectora de los pobres mexicanos y, sin embargo, pues, con pocos resultados, digamos, exitosos, yo diría, ¿no? Entonces, ¿qué significa ahora eso, no? Hay un resultado exitoso en el otro sentido. Morena toma su nombre de la Virgen Morena. Claro, bueno, ya eso es cómo manejar los símbolos, cómo manejar la simbología y jalarla digamos, a un proyecto político o a una ambición política, ¿no? Y sí, pues en efecto, en buena medida hay manipulación de los símbolos religiosos para conectar con lo popular, porque hay algo que he estado trabajando últimamente, es precisamente cómo los populismos conectan muy bien con la religión popular. Daniel Ortega se volvió religioso. Sí, bueno, exacto. En el extremo. Sí, y religión popular quiere decir que no necesariamente es estrictamente catolicismo, como en nuestro caso, sino diversas formas de expresión de esa religiosidad popular, incluyendo cosas que tienen que ver con cuestiones de religiones prehispánicas y la idea que se tienen de eso. Y eso es en toda América Latina, ¿no? Yo recuerdo mucho haber visto imágenes de ceremonias digamos, de tipo prehispánico, con Evo Morales o con cuestiones, o líderes peruanos. Y de ahí viene todo esto, ¿no? Entonces, claro, la manipulación y el manejo de los símbolos religiosos se presta mucho para las ideologías populistas. ¿Por qué? Porque ahí está la conexión muy obvia, ¿no? Ahora, déjame retomar lo que traté de poner al principio. También puede ser una fuerza civilizadora, ¿no? O sea, cuando ve uno estas imágenes de la Virgen de Guadalupe para que la gente no tire basura, dice uno, caray, entonces tiene más fuerza la imagen de la Virgen que un letrero de no tire basura a la delegación, la alcaldía irá detrás de usted. Nadie le crea a la alcaldía y bueno, pues la gente dice, bueno, enfrente de la Virgen no voy a tirarla. Por si acaso no voy No, porque como quiera que sean los símbolos religiosos, los símbolos sagrados en general, todavía generan cierto respeto, claro, ¿no? Hay algunos, ¿no? Ahora, todavía supone una marcha de la historia, que cada vez va a ser menos. Y lo que hemos visto en Estados Unidos es que no necesariamente. Puede haber ciclos, puede haber renacimientos, puede haber cambios. Ahora, en Europa, el grueso de los países sí tiene una trayectoria de menor religiosidad. ¿Qué hace distinto a Estados Unidos? ¿Y eso podría tener un impacto en México? O sea, por ponerlo, es el único país de ese nivel de ingreso que tiene, digamos, un crecimiento en la fe y un papel muy importante de los grupos religiosos en la política. Sí, lo que pasa es que en Estados Unidos la religiosidad forma parte esencial de la sociabilidad, ¿no? Y segundo, siempre ha sido parte, digamos, de un espíritu comunitario que se expresa en una cosa que ellos llaman religión civil. O que se ha definido como tal, ¿no? Sí, sí. En donde todo el mundo puede hablar de Dios porque de todas maneras no están hablando del mismo Dios. Y nadie habla específicamente de su iglesia, si se fijan. O sea, ¿alguien sabe cuál es la iglesia de Bill Clinton o la de Bush o la de Obama? Pues se oye poco, pero no es que fuera importante la denominación. Lo importante es que todos apelan a algo más allá y que eso pues, se define como religión civil, con sus límites también, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no está claro si en esa religión civil están incluidos los musulmanes, por ejemplo, ¿no? Ha costado mucho trabajo de que, bueno, esta idea incluya también. Costó mucho para que los católicos entraran en esa corriente principal, hasta que Kennedy logró ser presidente, y ahora Biden, el segundo presidente católico. Pero en realidad esas referencias ya ni siquiera son importantes, ¿no? Pero los censos sí te indican que en ciertos estados de los Estados Unidos se ha incrementado la participación en iglesias, en religiosidad, etcétera. Mientras que en las zonas más urbanas, liberales, de las costas, no. Y en muchos países del mundo la tendencia es
menor religiosidad. ¿Hay algo? Yo diría que más que menor religiosidad hay distintas maneras de concebir la relación con lo religioso. Y ciertamente en algunos países hay menos personas que se asumen como religiosas, pero lo más importante no es qué tanto se asumen religiosas o no, que por supuesto es un dato, sino cómo conciben su relación con lo religioso o la relación de lo político con lo religioso. Entonces vemos muy claramente cómo lo que tú señalas es más bien claro de cómo hay dos maneras de relacionarse entre política y religión con los republicanos y con los demócratas. Y tú lo ves en temas específicos, cómo manejan el tema del aborto o cómo manejan el tema de la eutanasia. Es decir, los dos pueden apelar a religioso y no necesariamente están hablando de lo mismo, y sin embargo los dos están asumiendo posturas religiosas. Pero de todas maneras, también a veces se nos olvida que Estados Unidos fue el que inventó la separación iglesia-estado y que hay también toda una tradición que no se ha olvidado y que no se pierde, de distinción clara entre los asuntos del Estado y los asuntos de las iglesias. La Suprema Corte Sí. determinó que no se podía rezar en las escuelas públicas. Entre muchas otras cuestiones. Es decir... Aunque juramenten sobre una Biblia. Sí, pero eso es así como... no tiene, digamos, no tiene ninguna relevancia real, ¿no? Lo más importante es que asumen una distinción clara y hay, claro, un jaloneo muy fuerte ahora entre cómo concebir la libertad religiosa y cómo concebir la necesaria separación. Por ejemplo, está absolutamente prohibido, yo diría más que aquí, a pesar de que supuestamente somos más laicos, que haya financiamiento público a iglesias. En Estados Unidos no hay ningún financiamiento público a iglesias y está súper definido. ¿Por qué? Porque los propios americanos en el momento de la independencia, lo primero que dijeron es, yo no quiero pagar impuestos para financiar otra iglesia. Y eso lo pusieron Madison y Jefferson y en sus primeros escritos de libertad religiosa. Decían, es contrario a la libertad religiosa que yo tenga que financiar una iglesia que no es la mía. A diferencia de los alemanes. Es claro, porque los alemanes tienen un impuesto de religión, ¿no? O sea, al que cada quien puede pagar o no, ¿eh? Pero digamos que los alemanes traen una tradición distinta por la protección de los estados, en su momento los príncipes, al luteranismo y la Iglesia Católica. O sea, cada país tiene un poco sus tradiciones. Lo malo es que no podemos ir a cada país porque el tiempo se nos ha recortado. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto, como siempre, y esperamos poder seguir esta conversación otro momento. La conversación es infinita, esta, me refiero, pero esperamos verte pronto. No sé cómo terminamos en Alemania después de la Virgen de Guadalupe, pero bueno. Muy buenas noches, nos vemos aquí en la próxima emisión de Primer Círculo. Muy buenas noches, nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.